A continuación, siguiendo con nuestro programa, dará su exposición el colega René Navarro Ardiña, quien es abogado del estudio de la Universidad de Atacama, que fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Atacama y docente también en un seminario binacional, México-Chile, impartido en la ciudad universitaria de México. Expositor también en el primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado en Chihuahua, México. Es colaborador permanente de la revista Derecho Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, académico diplomado en Gestión Legal de Seguridad de Empresa, académico también del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Atacama, y uno de sus más grandes méritos también es abogado de la Oficina de Defensa Laboral de mi trabajo dará su exposición sobre la importancia del juicio monitorio. Y tiene razón el colega, en realidad, muy buenas tardes. Antes de los vocativos, me siento muy orgulloso de estar acá, no como conferencista, sino que como colega de la mayoría de los que están acá, de los abogados defensores laborales, que día a día trabajamos, y trabajamos en los casos que son de carne y hueso. No tengo nada en contra del colega Gamonal, pero hubo una sobreexpectativa respecto al tema de la tutela. Era como la niña linda, el baile de la reforma procesal laboral, y como que todo el mundo dejó a la fea ahí dando bote. Yo bailé con la fea y voy a hablarles de la fea, que es el juicio monitorio, o sea, el entre comillas, el más rasca de todos, pero que en términos numéricos, es para mi gusto el más importante. Al ilustre ministro don Lamberto Cisterna y obviamente a la gente de este maravilloso lugar que es el del Salón de la Mutual, pero en especial a la directora general y a la subdirectora de la corporación, no por patero, sino porque le dan la oportunidad a un abogado, yo les decía recién, un abogado raso, porque eso, de verdad yo soy un abogado raso dentro de la corporación y más encima de la región más chica de la CAJVAL, porque ustedes saben que la CAJVAL no solamente es quinta región, también es cuarta y tercera. Quinta, cuarta y tercera. Yo vengo de la tercera, de la región más chica. Bueno, esa niña fea del baile es el juicio monitorio laboral, entre comillas, porque como que no se le dio mucha bola, estas son platas chicas, etcétera, etcétera. Es así, uno de los principales criterios de focalización que tiene nuestra oficina de defensa laboral se basa en la cuantía o monto a demandar, y esto es que tiene que ser el total menor a 2.600.000 y fracción, y sumado, sin contar los incrementos, y sumado a ello el tema de que mensualmente tampoco podemos atender a gente que gane menos de 388.000 pesos mensuales para que tengan la atención gratuita por parte de nosotros. Uno podría decir, ¿quién vive con 380.000 pesos mensuales? La verdad es que son muchísimos los trabajadores que viven con esa cantidad de dinero, son muchísimos los trabajadores que depende su núcleo familiar, y esto tiene que ver también con la relación no meramente pecuniaria del derecho laboral, sino que también con el matiz alimenticio que tiene la remuneración. La remuneración en términos técnicos tiene un carácter de pensión alimenticia. La urgencia en los juicios laborales, y el monitorio es una experiencia de ello, es tal que es lo mismo que se quedaran sin comer las personas. Entonces, claro, puede que el procedimiento de tutela haya sido más atractivo, por cierto, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista dogmático, de la ciencia, digamos, de la teoría general, que me encanta. En términos prácticos, el juicio monitorio ha venido a ayudar a un sector de la población importantísimo. Estamos hablando de que los tiempos se acortaron en forma... si pudiéramos hablar de revolución, técnicamente la revolución está en el juicio monitorio. Porque, por ejemplo, antes de la reforma procesal laboral, que es una reforma adjetiva, no es una reforma sustantiva, hay muchos que le tenían miedo a la reforma laboral y esgrimían los mismos argumentos que citaba recién el profesor Gamonal.
no, que esto va a empeorar la economía, pero si aquí no hubo, en Chile todavía no había un cambio sustancial de las normas de fondo del derecho laboral. El derecho laboral es el mismo derecho neoliberal del año 81, con algunos matices, algunos maquillajes. Lo que se hizo fue una reforma procesal. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿quién iba a contratar un abogado para cobrar 1,5 millones de pesos? Y si lo llegaba a contratar, ¿qué abogado iba a tomar esa causa y cuánto iba a cobrar? La opción era, con todo cariño y respeto, que lo asumieran, ¿quiénes? Los postulantes de las corporaciones de asistencia judicial. Y no creo exagerar, y aquí el ministro nos puede dar la razón, había juicios laborales que duraban ¿cuántos? ¿2? ¿3? ¿Hasta cuánto podría ser que llegara a la Suprema? O sea, imposible. Hoy día con los juicios monitorios, ese tema está soslayado. Y creo yo que, aprovechando la oportunidad que hay autoridades como los CEREMIS presentes, qué sé yo, la directora general, creo que tenemos que estudiar bien el tema de la focalización. Yo creo que un valor fijo en UF sería interesante, por lo menos unas 23 UF para el tema mensual y unas 200 UF para el tema del monto general. Yo creo que hay campo, tampoco las oficinas de defensa laboral hemos venido a quitarle la pega a los abogados particulares, al contrario. Yo creo que hemos tenido una simbiosis muy importante en provincia. Nos toca mucho que llega abogado de Santiago, abogado con experiencia, abogado laboralista de años, que contesta demandas por escrito en juicio monitorio. Eso no es así. Entonces uno como abogado tiene que ir enseñando y ya llevamos unos buenos años y esta cosa ha ido mejorando. Ahora, los juicios monitorios no solamente son importantes para el trabajador, ni tampoco vamos a hacer una apología de ellos. Los juicios monitorios son importantes también para las pequeñas y medianas empresas. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? A ver, las grandes empresas cuentan con poderosos staff, burós de abogados que atienden sus asuntos judiciales en general, ¿cierto? Pero estos staff monitorean a través de abogados de las distintas comunas sus juicios laborales. Ahora bien, los costos de traslado del abogado de la capital, estoy hablando de Santiago, o acá en una región grande como Valparaíso, a las distintas localidades a veces mucho más oneroso que lo que se está cobrando en un juicio monitorio. Ahora, también existió la crítica en algún momento respecto de por qué, y había una alarma, decían, connotados laboralistas nacionales decían, esto es imposible. No puede ser que los trabajadores ganen el 90% de los juicios. Claro, si uno analiza la cifra en seco y dice los trabajadores ganan el 90% de los juicios y los empleadores ganan el 10%, quiere decir que la balanza está mal inclinada. Los jueces son demasiado pro trabajador, pero eso no es así, porque la cifra hay que analizarla en su conjunto. Por ejemplo, voy a meter en otro tema que es la reforma procesal penal. ¿Alguien podría seriamente decir que se ganan el 100% de los juicios, ¿cómo se llaman estos? Está el simplificado, el otro, se me olvidó. El abreviado. La Fiscalía, ¿qué porcentaje de abreviados gana? El 100%, ¿o no? Si esa es la gracia del abreviado. El 100% de los abreviados se ganan. ¿Y alguien ha reclamado? ¿Alguien ha hecho una editorial en el Mercurio de que cómo puede ser posible que la Fiscalía gane el 100% de los juicios? ¿Por qué? Porque el sistema hace que se lleguen a ciertas sentencias para evitar el colapso judicial. Y el juicio monitorio está dentro de esa lógica. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que antes de llegar a la sede jurisdiccional hay una etapa administrativa. El gran porcentaje de los conflictos laborales se atajan, por decirlo en términos bien simples, en la inspección del trabajo y solo un porcentaje muy residual llega a sede jurisdiccional. Y lo que llega a sede jurisdiccional, además, en el caso nuestro, en el caso de los abogados defensores laborales, es filtrado además tanto por el criterio de la focalización como también por el criterio técnico. Dicho en términos más simples, nosotros no llevamos casos a los tribunales porque sí ni para especular. Nosotros llevamos casos, bueno, un abogado nunca puede asegurar el resultado de un juicio, pero en términos más coloquiales,
tratamos de llevar sandía escalada para no darle jugo al tribunal. Y por eso tenemos un muy buen trato en general, por lo menos en la región de Atacama, con los jueces, porque saben que nosotros no vamos a ir a dilatar juicio, no vamos a ir a pelear resultas extrañas, etc. Ahora, no solo el juicio monitorio, sino que los procesos orales en general privilegian el resurgimiento, mejor dicho, el nacimiento de una verdadera cultura jurídica del abogado litigante. Desde el punto de vista eminentemente utilitario, el juicio monitorio trae aparejada una resolución rápida y eficaz del conflicto laboral, lo que permite serias y reales ventajas al abogado, miren lo que voy a decir, en cuanto al cobro de su honorario. Siguiendo este razonamiento, los pactos de cuota litis, tanto en su versión positiva, un porcentaje resulta, o en su versión negativa, el menor valor de lo que pierdan, son empíricamente medibles con este tipo de juicios, porque el cliente está al lado de uno y sabe cómo lo va a hacer. Uno en un juicio monitorio, en un juicio oral, no puede ir digamos, esa imagen caricaturesca que se tenía del abogado de escritorio, que podía evacuar traslados de 30 páginas en el tiempo que tuviera, eso hoy día en materia laboral no existe, porque los traslados tienen que evacuarse en forma inmediata. En general, con este tipo de procedimientos, renuevan su utilidad la retórica y la lógica, entre otras ciencias y disciplinas auxiliares de la práctica forense, y entendía aquí la retórica no en su acepción peyorativa predominante en nuestra cultura occidental, sino que en su acepción técnica, como la arte o la técnica de la litigación, y que no son más que combinaciones de lógica, retórica y lingüística, las cuales, por cierto, debiéramos nosotros cultivar muchísimo más. Siguiendo en este punto a Serrano, un lingüista español, las primeras investigaciones sobre el lenguaje, y no cabe duda que el derecho es un lenguaje, las llevaron a cabo los retóricos. Bueno, Platón y Sócrates le han hecho mucha mala fama a los retóricos, pero si no fuera por los retóricos, en realidad Platón es el mejor de los retóricos, porque no tiene convencido con su palabra en forma espectacular. Le echa la culpa a los sofistas, pero si no fuera por Platón, los sofistas, nosotros en definitiva no tendríamos pega. La palabra es un arma destinada a influir en el debate delante de un tribunal, una asamblea, un público, etc. Un arma decisiva para obtener la victoria en las luchas donde el discurso es decisivo. Quien posee la palabra posee la espada. Y la misión nuestra es forjar, en definitiva, maestros en el arte de la persuasión, en términos técnicos, no en términos peyorativos, casi hasta pedantes, que decir, no, que este es retórico. Y siempre a alguien se le tiene que achacar, no, que este es muy teórico. Y se lo tacha. No, que este viene de la práctica, también se lo tacha, en fin. Desde el punto de vista normativo, la NOMOS, el artículo 430 del Código del Trabajo, digamos del Código Procesal del Trabajo, en términos explícitos, por primera vez en Chile, consagra el principio de buena fe procesal. Ese es uno de los avances más trascendentales que tenemos en nuestra legislación procesal. ¿Por qué? Porque le entrega herramientas al tribunal para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, en los juicios orales, y el monitorio es una subtipología de ello, es más difícil dar pie a leguleyadas y ganancias fáciles. La dinámica y rapidez de la litigación oral las mitigan. Verbigracia. ¿Podemos preparar un testigo falso? En vivo y en directo es mucho más difícil mentir. Y en los juicios orales se nota, los jueces lo notan, nuestros nuevos jueces lo saben. Podemos elucubrar, ya les dije, traslado de 30 páginas, no se puede hacer. Los traslados se evacúan en el acto y algunos recursos siguen la misma suerte. Quizá la visión pesimista del ejercicio de la profesión de Jeremías Bentham se morigera en Chile en este noble siglo XXI con los procedimientos de que ya disponemos, penal, familia, laboral y pronto civil a dar la luz. Según el maestro inglés, la jerga jurídica tenía como objetivo generalmente defender los intereses siniestros de los juristas cuyo lenguaje y ritos esotéricos constituían una red para atrapar a los comunes mortales. En materia de legislación, decía Bentham, las opiniones de los hombres de leyes tienen una propensión peculiar a teñirse de falsedad por obra del interés siniestro. Y así, mientras el interés de los ciudadanos conviene una justicia rápida, al interés siniestro del abogado le conviene una administración de justicia lenta. Si al interés del ciudadano le convienen unas leyes claras y breves, al hombre de leyes le interesan prolijas y oscuras. Pues bien, podemos decirle hoy a don Jeremías
que los juicios laborales chilenos, y en particular los monitorios, y la legislación que los soporta y sustenta tanto en la NOMOS como en la praxis, son rápidos y efectivos. Los jueces especializados en materia laboral proveen demandas monitorias en tiempo casi récord. Las demandas se pueden remitir por correo electrónico, las resoluciones se notifican por correo electrónico, los exhortos se tramitan electrónicamente, el público en general y el público jurídico en particular puede consultar todas las causas en el portal web del Poder Judicial, www.poderjudicial.cl. Obviamente con eso le estamos haciendo un tapaboca, pero tremendo a don Jeremías Venta, que tenía una visión muy negativa y pesimista del ejercicio de la profesión. Ya no podemos decirle a los clientes, no, mire, que en realidad, y era la típica del abogado, echarle la culpa al juez. Hoy día no podemos hacer eso porque cualquier ciudadano se puede meter al portal del Poder Judicial y ver exactamente lo que uno hizo o no hizo. Y si no le cree, también puede presentar un pendrive y pedir el audio. Tan, súper simple. Ahora, ¿cuál es la importancia para los trabajadores y el ordenamiento jurídico? Se ha señalado infundadamente, creo, que la reforma laboral privilegia en exceso a los trabajadores, que se rompe en algunos casos la bilateralidad o la audiencia en favor de los empleadores, que no tienen tiempo suficiente para defenderse, etc. Todas estas afirmaciones no cumplen ningún soporte ni empírico, ni técnico, ni dogmático. Ya les dije recién, señalar como fundamento que más del 90% de los juicios son ganados por los trabajadores no es analizar la cifra en su profundidad. La pregunta y el foco de atención no solo debe ponerse en el resultado, sino que también en las causas, orígenes. Vale decir, ¿por qué más del 90% de los juicios son ganados por los trabajadores? Fuera de contexto, sin duda, la cifra alarma. Sin embargo, tal cifra es necesario situarla en el procedimiento laboral en su conjunto y no solo en el resultado. Tampoco corresponde acusar a nuestros jueces de parcialidad o falta de imparcialidad. ¿Qué puede hacer un juez frente a un despido sin carta de aviso y sin pago de las cotizaciones previsionales? ¿Qué debe hacer el juez si el requerido, debidamente emplazado, no concurre frente a la instancia administrativa? Y luego este mismo no concurre a la audiencia única de conciliación, contestación y prueba debidamente emplazado, o bien no reclamó de la sentencia que acogió la pretensión en juicio monitorio. ¿Se puede acusar a ese juez o jueza de falta de imparcialidad? En los casos recién citados, lo que debe hacer el juez es acoger esa demanda nomás, no le queda de otra. Y ahí es negligencia del empleador. No significa que los jueces estén pro trabajador, para nada. Agreguemos en este punto que no es técnicamente correcto, como ya dijimos, hablar de una reforma laboral. A partir de 2008 lo que tenemos es una reforma procesal laboral. El cambio de paradigma, como diría Thomas Samuel Kuhn, que a todo esto se cumplen 50 años de su obra La estructura de las revoluciones científicas, este año 2012, se da el cambio de paradigma en materia laboral. El refrán popular, que no alcanza para brocar dos aforismos jurídicos, la justicia tarda pero llega, no es aplicable en materia donde se reclaman prestaciones de naturaleza alimenticia. Respecto a la bilateralidad de la audiencia, el due process of law y los diversos términos de emplazamiento legal, no hay ninguna norma ni artículo técnico que exprese que estos principios se vulneran. Los empleadores tienen absolutamente todas las vías legales para recurrir. Y aquí, para terminar, es muy fácil ser acusado del pecado capital del sesgo ideológico. No es nuestro afán revitalizar viejas rencillas oxisas, supuestamente desde que el muro de Berlín cayó, o eso esperamos bajo el siglo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El procedimiento monitorio es un procedimiento racional y justo para trabajadores y empleadores. Tiempo es dinero. Mientras más rápido, más eficaz para todos los operadores, no solo aquellos operadores del sistema jurídico, sino que también para el sistema macro y microeconómico en su conjunto. Sin entrar en polémicas ideológicas de veterana data, no es fácil soslayar seriamente, como les decía recién, y para enfatizarlo con mayor fuerza, el tema de la naturaleza alimentaria de la prestación laboral. El legislador de cualquier color político en naciones civilizadas entiende que para el trabajador la remuneración constituye un medio de subsistencia, por lo que se hace necesario introducir normas y por eso ciertas y efectivas garantías jurisdiccionales. No sacamos nada con tener un catálogo de derechos preciosos
un catálogo de música jurídica si esa música jurídica no tiene garantías efectivas, y las garantías efectivas se ven en el proceso en donde se aprieta el zapato y, en definitiva, donde el derecho vive, que es en la actividad jurisdiccional. Sabemos que la norma general y abstracta y los derechos subjetivos podrían ser meras declaraciones programáticas o catálogo de buenas intenciones, como les dije recién, si no van acompañadas de garantías procesales que los avalen. Vuelvo a insistir, los trabajadores no especulan en sus demandas laborales. Entre perder tiempo en juicio y buscar trabajo, la gran mayoría elige la segunda opción, renunciando incluso a su legítimo interés, el cobro judicial de lo que es suyo. Lo anterior es bastante trascendente a la hora de explicar el eficaz y poderoso mecanismo autocompositivo que promueve la reforma procesal laboral. La autocomposición no se basa en la teoría yo gano, tú pierdes, más bien al contrario, se basa en las concesiones recíprocas. En la salida alternativa a la sentencia laboral, ninguna de las dos partes gana ni pierde, gana la sociedad. Se evita un conflicto jurisdiccional. Finalmente, y en mi próxima conexión con lo que se dijo recién, Carlos Santiago Nino, conocido jurista trascendido, haciendo referencia a Hobbes, expresa que es ineludible un contrato social al que los hombres deban suscribir para satisfacer su propio autointerés. La vida en el estado de naturaleza es cruel, brutal y corta, pero los hombres no pueden salir de ella simplemente por acuerdos mutuos, mera autonomía de la voluntad, ya que ello plantea problemas de acción colectiva del tipo del que luego fuera llamado el dilema de los prisioneros, ya que cada uno desconfía en de que el otro saque ventaja de la violación del acuerdo. De modo que los hombres deben primero acordar establecer un poder, el del Estado, que luego los fuerce a cumplir con los otros. En otros términos, cumpla usted lo que usted mismo se obligó por su propia palabra y cumpla también aquello que la ley, la que todos acordamos, incluido usted, señor empleador, ordena. Muchísimas gracias.